Pablo, parece para mí. Ah, lo dije antes. Pero no Juan. Ah. ¿Qué dice Juanito? ¿Tienes para guardar, Marcio, que guardarlo acá? ¿Qué cosa? Ah, te doy a vos si querés. Sí, hay fila para entrar. ¿Eso es ahí en la puerta? Creo que sí. No sé, ahí media cara a ella y después no entiendo nada. Asumo que sí. Bueno, escuchá, te lo noto ahí por la duda. ¡Manalo! ¡Bien! ¡Picale, Paco, picale, picale! ¡Vamos! ¡Espera, qué pasó! ¡Dale! Marcado, Tommy. ¡Otra! ¡Vale, vale!
Perdónale, eso no. Voy a tener que poner la camperita. Mire, yo tengo una campera re abrigada, pero no la quiero usar, boludo. Siento que para el viento y me cago calor. Se debe haber caído un partido acá al lado de una referencia. Seguro. Bueno, eso porque dejó cosas, boludo. Sí, sin interés. Porque no sé quién fue que le preguntó hasta qué hora está, creo que Gaby le preguntó. Sí. Onda, capaz que si le decía hasta las 6 y bueno, le daba el de las 6, pero capaz que dijo hasta las 7. Lo que dejé ella fue. Sí, boludo. Aparte después lo que viene del orto este que te rompe la bola cada 2 minutos. Aparte está hasta las 9, creo, algo así, va a estar rompetido. Mal, porque va para Platense después. No, creo que está acá. Ah, ¿Qué hago? Lalo queda acá. ¿De fila? No puedo entrar ese vecino. Claro. Lo mandamos al fondo de la sede, le Ahí va. pusimos un buzo encima. Aparte me dice, apenas yo me digo, bueno, vos tenés que decir que vengo acá a laburar y dejarme a mí que hable. Hola, la vengo a dejar a ella. No, pará. Estoy en la lista de todo. Ah, bueno, sí, pasá yo. Menos mal. Estaba la perra luchando por salir abajo. Pobrecita. Ahora le dije, mandate por Rolling. Vos seguís todo derecho, no te mandes por ningún otro. Ahí va. La justo, ahora un rato me decís, me perdí. Con lo fácil que es perderse si no venís por acá seguido. Literal. Como yo le dije, el camino al medio, no te mandes por uno de las llaves en el medio que esté mejor señalizado. Ah, es época. Sí. Capaz antes, ¿eh? Digo, Me desorienta un poco el tamaño del escudo. Siento que tranquilamente puede ser del 2000 y algo. es más vieja porque Por eso. la B-Wing, creo. Exactamente. Es más vieja. Tiene pinta de ser 2004, 2003. No, 2003. ¿Cuándo fue la del Real Madrid Boca? No, 2000. Ah, ese ahí Me suena tenía re Siemens. 2000. Siemens tenía ahí. Pero claro. Y 2003 también tenía Siemens. Sí. Puede ser ahí entre 2004. Igual como te digo, me desorienta el tamaño del escudo. Sí. Ahora pegate una Mueva largo, dale ahí. Dale ahí. Yo, capitán de leña, con Renué. Antes me sabía los capitanes, pero ahora ya no hago nada de eso. Es que cambiaron tantas veces, ¿no? Profe, ¿cuánto va? 10.
¿Vuelve Matucho, el equipo? ¿Qué? ¿Vuelve? ¿Cómo se llama? El Fortín. ¿Cuándo juega? Están esperando, no sé si un cupo en alguna división o transición. ¿Entra en primera? No. No duran. Ah, Están esperando el cupo. Quieren entrar a transición ellos, sí o sí. igual es engañosa la transición. Es lo que yo le dije, Porque pero. ellos flashean que transición es todo malo, Es pero séptima. boludo puede. Sí, pero puede entrar. Para ellos transición es séptima. son todos nuevos como Sí. ellos, ponerle y puede ser que un equipo sea buenísimo. Y acordá Tortusa también. Sí, Ortuza entre transición. Yo la primera vez que la vi en Tense 18 a 0 ganamos. Sí, sí, sí. Y no, no perdió ningún partido. No perdí ningún partido. Y de liga tampoco. No. Fueron victoriosos. Como Ramón, boludo. ¿Cómo hizo Cantina con Tortusa? Es que ya es como que bajó el nivel, Pero ponele con buen nivel. con buen nivel. Como cuando arrancó. Peleado, boludo. Igual ellos perdieron con Tortusa 2-0. Ah, ya estaba. Sí, 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 sí. Recuerda que Cantina entró a mitad de torneo ya empezaba. Pero con Edith, por ejemplo, que hizo un partidazo. Porque los dos también. Sí, los lentes porque estaba nublado, boludo. Igual ese solcito. Encima sale el sol y quema el sol. Sí. Terrible. Mateo. Después, un ratito. Yo no me junto con gente de Banco Nacional. Yo no sé qué hago acá todavía. Yo Sí, entraba sí, a las literal. 6. Yo entraba a las 6. Me encajaron, Ayer te dijo Gabio, ¿no? me encajaron partidos, claro. Me encajaron 3 Pará, ¿vos no estabas partiditos. en banco? ¿Eh? ¿Vos no estabas en banco? No. Me encajaron 3 partiditos. Ah, venía Franco, ¿verdad? Y Franco nos reclamó, viste, porque que iba a trabajar. Capaz el manco. Capaz te Franco. Está filmando, está filmando. ¿Cómo que no es todo pelote esto? ¿Que nada? ¿Le tiene que avisar? Después tenemos que averiguar qué fue el pibe de ayer. ¿Cuál? Partió la napa. Ah, mirá. ¿Quién era el El equipo rival? de, Santa Vicky. ¿El de? el de Roja Directa. Sí, pero ¿a quién le pegó? Santa Vicky, le pegó un cabezazo por Santa No, sí, pero aquí. A la boca en definición. Roja Directa. Roja derecha. El otro... Decía, lo peor que él fue a pegar. Ah, ¿en serio? Él fue a hacer la falta, se terminó. Me estás jodiendo. Onda, el otro puso la mano, onda no fue queriendo. Pero el se otro cubrió, Pone bien la mano, o sea, pone para cubrir se nada más. cubrió. Claro. Ya la todo trabajo ese. Ya lo moví ni en pedo, ¿viste? ¿A cuál es? 10. El 10 Sí, a sí. Ramiro. Sí. Rama. No, el 10 de Garoto. Ah, el de Rulitos. Sí, sí, sí. No me Viste, acuerdo. como todo macizo. ¿viste? Es una bestia. Si me tenés voy a buscar más.
¡Solo! Solo, antes, solo. ¿Salió? Chao, un pase. ¡Nico! ¡Dale, Nico! ¡Nico! Tranquilo, atrás. Ojo, Mateo, bien. Tocá, Mati, tocá. ¿Cómo? Sí, los miércoles. Los miércoles a la noche. Dale, Javi. Mañana se arranca a las 4. ¿Qué cosa? Mañana. Creo que a las 4. Hay uno que no está medio... ¿Y a qué hora dice ese? Ah, está bien, ¿no? Igual mañana te vas a entrar. Yo me entero tantas cosas antes de arrancar. ¿Que a qué hora arranca mañana? Y mañana está en duda el de las 4. O 13. ¿Tuviste jornada del club hoy? Fue cortita, pero perdí las dos que dirigí. No. La cuerda floja, el DT. Está en la cuerda floja el DT. No, una perdí con un jugador menos, uno fueron los suplentes y uno tenía que jugar. ¿Qué es eso? No, fueron. te están haciendo la cama, Chorchi. La otra, fútbol 11, perdimos 1-0. Es un equipo que arrancó a jugar fútbol 11 recién hace 5 partidos. No, te están haciendo la Ya cama, en el Chorchi. partido de ida contra esto perdimos 5-0. Y ahora mejoramos y fue 1-0 ahí en medio Está de bien. La próxima es empate y el siguiente gana. la próxima semana. Y con la categoría que estoy arriba, que estamos ganados y campeones, me dieron los puntos. Bien. ¿Qué categoría tenés? 11, 12, 13, 14. 11, 12. Ah, ahí va. Tengo ahí 2, 13, 14 y 2, 11, 12. Ahí va. A veces, muy rara vez dirijo 15 y 6. Pero eso es fútbol 9, 8, 7. 13, 14 fútbol 9. Ahí va. 11, 12 hay una tira que también es fútbol 9. Mirá. Lo más chiquitito, Claro. el cuerpo que no le da para 11, fútbol 9. Hoy llevé a probar 3 de fútbol 9 para ver, son los que mejorcitos están yendo en fútbol 9. Sí. Lo subí para probarlo ahí en fútbol 11 y anduvieron bastante bien. Bien. ¿Y en la tira ustedes entran los centros de formación tipo de argentinos, todas esas cosas o Sí, no claro llegan? que hay una filial de argentinos, una de River, una de Tigre. Ahí va.
Son los CECAP de argentinos, centro de captación. No, pero es argentino, no sé de dónde. Ahora me voy a fijar. ¿Qué más entra? En fútbol 9 está Tigre, tiene un montón de Tigre azul, Tigre blanco. Claro, como Tense ahora. Claro, después está... Bueno, Banco Nación está también. ¡Juana, pues! ¡Tarjeta! ¿Por qué? ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! No le vaya la pelota, lo que va a pasar es full. No lo que va a pasar es full. Está bien, profe, está bien. Bien, profe. Pues ese 5 también tiene. Sí, sabía. Están compitiendo ahí. ¿Y qué onda? Contra eso no pude. Y después... A alguien de cuidado. Hay varios. Bueno, ahí en Tigre está jugando el hijo del Chino Luna. Sí. Una máquina. ¿En serio? Sí, una máquina. Pasa todo como si nada. Crack el chino. ¿No está dirigiendo? No sé. Debe ser coordinador de algo. Como en su momento hacía... Uy, se lo he hecho. Cassini. Raúl Alfredo Cassini. ¿Qué es la vida de Brasil? No sé dónde anda, boludo. ¿Y en el consejo? No, ya se fue el consejo. No, pero está ahí, tirando Sigue consejos. estando, sigue estando ahí. Ese fue el consejo. Ah, deben estar laburando, pero sin tanto renombre para que no haya quilombo. ¿Viste que dicen que vienen 2 amigos de Paredes a Boca? ¿El año que viene? No, hay 80 nombres, pero... Seguro tiran Dybala. Dybala, Foy, tiraron 80.000 nombres. Malísimo fue. Van a terminar trayendo a Lucho Acosta, que está en Fluminense, y a Encima- Celeste, que está en Estados Unidos. Y Miami. vuelve Sánchez Miño de... Y vuelve Sánchez Miño. Igual lo de Dybala lo veo un poco más factible con todo lo que está haciendo, pero no sé hasta qué punto. Ojo, todavía el Pichierbe, boludo, sigue jugando, boludo, es muy amigo, ¿eh? Pasa que creo que había escuchado de Dybala también, de que él quería jugar el Mundial y después ver si volvía a Argentina. Pero como viene en la mano, Ni mundial, bueno. ni Mundial. Y capaz que viene a Argentina tenés un poco más Y sí. de chances. Pero hay pibes que vienen muy bien. Volvemos. Mi papá, muy bien. ¿Y cómo va en la... Esto es liga, ¿no? Esto es liga, sí. A ver. Che, boludo, cuando está el sol, para tener calor en la jeta. Quinto Blue Perros. ¡Atacamos! ¡Atacamos! ¡Atacá! Ya está recaliente, boludo. ¡Bien, Guille! ¡Bien! Todos amigos. Ah, fui porque si quería frío. Te quiero un buzo feo. Qué chiste feo. ¡Ya! ¡Miramos! Cuando estaba nublado hacía frío y ahora...
Es que tengo miedo de pasar, ¿no? Te vas a levantar. Y ya después si lo pasas a lugar. Agus. Ahora está caliente, boludo, vos sos medio oficina. ¡Dale, solo, dale! ¡Vale, Alan! ¡Hermosa! Bueno, claro, que no gire, ahí está, ahí está. No hay intención. No hay intención. Julio, ¿seguridad? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Me acabo de levantar. No tengo idea de receta. Estuve todo el día acá No, tirado. trabajé anoche, boludo. Trabajo Trabajo en una fiesta en la Wasabi. ¿En serio? ¿Es en serio? En la barra. Soy el que controla la música. Amigo. Soy el policía, digamos. Yo soy el botón. Ay, amigo, ¿cómo? Claro, el botón y el que deja que los de la barra no hagan daño por encima de este regalo. ¿En qué sentido? Productos sí, vamos a hacer esta. Ahora que como a las 7 de la mañana. No, porque no puedo tomar nada, pero ni una gota. Agua. Coca, ni una gota. Tengo ahí porque una mía no para de caldear. Muy bueno. No, la verdad está muy... Lo pasa muy buena música. Anoche le hicieron en Chinito, es colectora de acceso web. A mí me queda cerca, bueno, ustedes que viven por acá, queda lejos. Pero van variando de boliche. Sí, o sea, nosotros habíamos ido con dos amigas en Mardel, en Claro. pelota fui yo. Yo era, vamos a la Wasabi, quiero ir a la Wasabi, que no... Pues no me gusta tanto salir a boliche en Costanera porque es como, qué sé yo, viste, como que esta recién arranca, como viste, son muy de, aparte de eso, como recontra mega de, qué sé yo, servicio al cliente, todo. Y también había escuchado que la música era muy buena. Una amiga no se podía ni parar, yo le dije, negra, yo ya compré la entrada. Vamos igual. Vamos Te llevo igual. arrastrando, pero vamos. No, literal, o sea, apenas se bajó del lugar, caldeó. Yo le dije, bueno, vos me vas a cambiar la cara y vamos. Era en la carpa en Mar del Plata. Sí, hacía un poco de calor porque literalmente era una carpa. Pero muy buena música. Con reggaetón, buen reggaetón. Buen reggaetón. A mí me vendían, a ver, yo quería el abanico, pero si me vendían el Tienen no lo un puedo buen, comprar. el merchandising es lo mejor de la Wasabi. Tipo venden vasos, remera, abanicos. Son fiestas. Es una fiesta, claro, o sea, es una fiesta que no tiene un lugar en particular. Van como subalquilando lugares y la van Es como haciendo la en Breche, lugares. que la polenta ya medio que tiene lugares fijos, pero... Claro. La polenta, anoche hubo polenta en Mata. ¿En serio? Yo iba a ir, pero después bueno, salí del trabajo. Pero bueno, no, yo a la polenta fui hace 1000 años, pero sí la había pasado bien. Igual también, como que, creo que igual no me gustó tanto. No, mentira, el tema es que me quedé dormida, me acuerdo. Era como el quinto día que salíamos y fue tipo, encontré un médano y... A dormir. Sí, sí. Mis amigas, una sos un papel. Yo le estaba pasando arriba. No, pero igual también era... Igual la música, o sea, sí estaba buena, pero también era medio masivo. No era tan distinto a la demás. Otro día salía a Costanera. La música... ¿Y de ese bar? Sí. No, a mí la Wasabi me gusta porque tiene buena gente, son copados los organismos, o sea, Cele con el novio son copados. Yo anoche me fui acá, nosotros nos fuimos acá a las 10. Sí, a las 10. Y a mí se me hizo un toque tarde, llegué, tenía que cenar, tenía que bañarme, después tenía que ir al boliche y llegué un poco tarde. Me dijeron, no te hagas problemas, o sea, nosotros Anda, ¿vos tenés un horario para llegar? Y, ¿Qué tendría que estar? ¿A qué hora 2:30 tenía que estar ahí yo. Claro, pero entre que me fui de acá, llegué a mi casa, cené, me bañé, me cambié, fui hasta luego, claro, se me hicieron como la 1 menos 10, ponele. Claro, que si no, también, qué sé yo.
Obviamente depende del entrenador, pero si no la soy responsable. No, o sea, le expliqué, le dije, no, estaba trabajando, no querías en mi casa, que no te daba problema. ¿Qué sale mal? ¿La hora de barman, de pseudo barman o de médico? Pregunta. ¿Qué sale más? ¿La supervisión en la barra o la hora de médico? Y la supervisión en la barra no pagan tan bien como deberían. Sí, en el otro tenés que fumar de verdad. ¿Te pasa mucho No, o sea, la razón de que esté gente ahí controlando es que después cuando se haga la caja, que no falte plata, claro. Porque hay momentos de la noche donde pasa gente de la fiesta por las cajas a juntar plata porque llega un momento que la caja, o sea, ahora con el mercado pago como que no pasa nada porque eso... Pero antes con los billetes no daba Antes con los billetes no daba abasto, entonces... Sí, pero que ninguno sabe el boludo. Claro, porque los que trabajan en la caja no son de la fiesta, son del boliche. Claro. Pero bueno, nosotros como ya es como la tercera o cuarta vez que se hace ahí la fiesta, ya conocemos a la gente que está en la caja. Claro. Ni lo festejaron, ¿no? No sé, literal. Ay, a mí me recontra... Ni tengo la lente. O sea, este año me voy a laburar 3 meses a Estados Unidos, pero vuelo, me compro una lente de... Con esa plata me compro una lente para eventos. Arranco a yo quería arrancar el año pasado, para este año, a principio de año, pero recontra me colgué y me gasté la plata tipo en otras cosas. ¿Qué querías comprar la lente ahí? Sí, o sea, quería comprar una lente más como para eventos así sociales, noches. O sea, igual quería arrancar con una que sea como media versátil, que sea para, no sé, tipo, gastronomía, eventos, que pueda hacer en movimiento, que no. ¿Cuándo te vas? Salí con unas amigas, hicieron una recontra mega poronga. Pero me dice a mí al fotógrafo y arrancamos. Pues justo le pregunté y arrancamos a hablar y me... ¿Por qué? ¿Qué cosas convenían? Cada vez me manijeo más. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Creo que el 10 de diciembre. Y vuelvo el... ¿A qué parte de Estados Unidos? Hawái. No hay 3 meses en Hawái. ¿Vas sola o vas conmigo? No, voy sola. O sea, voy... Mis amigas hicieron el Work and Travel el año pasado. No, igual yo soy re de tipo. O sea, yo no tengo drama ni escuela. ¿Sabés el idioma o sabés inglés? Sí, inglés y me lo piden como para por lo menos arrancar a laburar. Mis amigas habían ido de housekeeping a uno tipo de Marce. limpieza de la habitación, a un hotel ahí, creo que era el Hilton, y yo me voy a uno que está a 10 minutos de ahí. Y me pagan. Pagan bien. Sí. ¿Qué tenés que hacer ahí? Para nosotros argentinos. Creo que la hora ya la cobran. La hora de limpieza son 23.65. Es una banda. ¡Chino! ¡Chino! ¡Anda de nuevo! El 75 son como unos 25.000 pesos acá. Bien. Son 8 horas al día, 5 a 6 días a la semana y también te pueden ir moviendo por otras áreas, tipo dependiendo de la falta de personas, cuando te dicen andate al área de spa o hay algunas, normalmente cuando falta gente de algún lado, tipo, te mandan a eso de housekeeping, es como lo que más sufrí más o menos. Pero después hay veces que te mandan a áreas como que se andar recreaciones, pileta, que es toallas, estar de todo ordenadito. Pero en el hotel que voy a laburar, ellos también me dan alojamiento. Tengo que pagar una recontra mini cuota mensual. O sea, me dan alojamiento y me dan comida. Ah, o sea que prácticamente tu sueldo es un sueldo libre. Claro. O sea, claro, o sea, básicamente lo que yo pago creo que son $600 mensuales, pero tipo, básicamente para los costos de eso, de tener una habitación al pedo. Creo que comparto con otras 2 chicas. Puede ser con una más o con 2 más, pero básicamente el costo de no estar alquilando una habitación y la comida. Pero, Y estar en el lugar de trabajo. Claro. Andás y estás ahí. No tenés que viajar, no tenés que hacer nada. claro, o sea, te da paja cocinar. No te quisiste dormir un poco más. Claro. Pero también lo bueno es que te dan un montón de tipo,
aparte de eso te dan un montón como de ventajas. Si querés comer en los hoteles, tipo, en los lugares lindos, ¿viste? Los restaurantes ahí, recontra megachito de hotel, te hacen un descuento, podés usar. Marketing, bar y Navarilo, los postos, blanco, batera, paredes, palacios, Aguirre, Merendú, Depende, obviamente, no te garantizan eso, sí, pero normalmente cuando haces un check-out te suelen dar. Si la gente, yo no trabajaba en un bar, después de mesero, y había noches que me llevaban más de propina que el sueldo que me pagaba el bar. También, viste, vas de vacaciones, como que estás medio en esa mentalidad de vacaciones. Recuerdo que nos habíamos ido hace 2 años con una chica, con mis amigas, una chica que no es tan del grupo. Siempre me llegó el orto. Era muy particular esa zona. Un día nos fuimos de nos íbamos como 10 días con él a Brasil, y era un Airbnb y después nos íbamos a un hotel. Cuando nos estábamos yendo del Airbnb, nada, como le dimos, digo, che, chica, juntamos propina para la chica estaba limpiando ella, propina, ¿para qué? Ahí, boludo, qué sé yo. También, boludo, fue un chiquero, esta casa, y bueno, volvemos. No sé, no me acuerdo cuánto valía la obra, tipo, $2, no, pero boludo, ¿cómo le hacer? Demos $10 entre todos, una rata. No me pregunté acá, chicos, ¿qué? Llamamos a los Pumas. Después de ese viaje fue suficiente para no verla nunca más. me suenan recontra nombre del día. Aparte, claro, hace 40 grados. Y ahora el segundo hotel sí que nos dejamos primero porque me espanta. O sea, no hicieron la cama nunca. Aparte, Viste que uno deja la propina acorde a cómo lo tratan y cómo se siente. el equipo y nada más, boludo, anda. Sabés que hay No para 80 decir, también. uy, bueno, hubo un mal servicio del hotel, pero bueno, el servicio estuvo mal. Era tipo 2 días que tuvimos que ir a reclamar Claro. papel higiénico, o sea, flaco. Algo básico. Sí. Un día éramos 4, nos dieron 3 toallas, y era una toalla de manos para compartir entre las 4. Creo que un día a mí no me hicieron la casa, la atendieron, pero no le hicieron. No eran tipo un papel higiénico todo. Ya. No. A mí me pasó en el norte, Uy, un lugar, o sea, está bien, lo quedamos medio revuelto el lugar. Sí. Pero era un baño compartido con el resto de las habitaciones. Y aparte, obviamente, que no te van a cobrar una tasa que es igual, bueno, te lo cobran para todo. No. Está todo bien, habrá salido. Estaba súper barato, Otra nani no. Jorgito. Dale, Lalo, corre. ¿No les parece raro verlo a Lalo sin la capelina? Sí. Capelín. Es raro. Tipo, el pelo siempre está así, ¿eh? O sea, no tiene nada, nunca tiene gorrito. Marco, ¿cuál piso? Parece. El martes le pasamos a hacer a Juan. Y Diego le dice, Juan, se te pican todos los partidos. Ahí va Marco del ciclo, No sé qué, y explicaba, ¿viste? Pasaron 10 minutos que arrancó un torneo. Vos le dijiste eso de broma. No, se lo dijo Diego. Ah. ¿Y quién le dijo? Un chiste que se le pican todos los partidos. Sí, Pasaron 5 minutos que arrancó, lo querían matar. es que, No, ya lo tienen de punto. Como saben, sí, como saben que no sé, tiene miedo, boludo. vaya está grande, ¿qué hace? Sí.
Dale. La arranque 20. Dale, amigo, dale. Está ahí. Vamos para atrás. Si no, ganamos todavía. En un ratito hace calor. De juguito taja. No me bancan más. El otro día rompiendo la hora si no me banco nadie. No, un día llevé el sobre y no me bancaron. El otro día yo llevé todo y tampoco me bancaron. Es que mate, vos tomás mate en verano. Yo lo pasé re bien igual, quiero que sepas. Sí, yo soy más de café, yo tomo mate acá. Ah, no, claro, igual que el chile calabaza. Pasa que es incómodo, el mate es fácil. El mate, sí. A mí también me gusta el café. Pero no tengo una preferencia, tomo cualquiera de los dos. No, ponele Para esa época. sí, más que nada. sí, café frío. Está bueno. Me encanta. Está bueno acá. La verdad, Para el verano. yo era cero el café y me terminé el capitalismo me consumió. A mí me gusta el café frío, pero si lo bato tipo en el... Con los hielos. Claro, con el hielo. Sí, sí, sí. El ruidito. El azúcar, el hielo, claro, un poco de leche y lo batís. Aparte el ruidito de Minita cuando está con el vasito. Estamos estudiando con una amiga, cada 5 minutos la boca en el vasito. Uy, qué mucho tampoco. El momento Minita total. Es minita, sí, pero aparte pega el hielo contra el... Sí. Terrible. Tengo visto cuando tenés, no sé, la llave del auto, la llave, así que está. Más Minita no hay. Claro, dice que es minita tener café frío en el vaso y que haga todo bien y lo batís. Yo tenía en el momento. Y lo mejor de todo, ¿sí? Me acuerdo que había sido el año pasado. Era, nos habíamos ido a Starbucks, o sea, yo cada vez lo voy minimizando más a mi novio. Entonces yo digo, bueno, sí, vamos a con el vasito. Y después fuimos a otro lado, yo estaba con el vasito y con las llaves. Santino horrorizado ya. Y en esto estás a comer. El otro día sacó una foto, creo que estábamos almorzando o algo. No sé si lo habíamos preparado nosotros, se ve y dice, vení, moveme el vasito de acá y digo, ay, es una minita. Así le saco la foto y dice, moveme el vasito de acá y ay, es una minita. Mi novio es gay. Lo corrompiste. Sí, mi novio es gay. Ni siquiera era para subir, era para mandarle a mis papás. Él quería mostrar que es su dote culinario. ¡Dale, velocidad! ¿Alguno cambio? ¡Vamos! ¡Cambio, pues! ¡Adelante, uno para adelante, vuelve! ¡A la velocidad, Juega la pelota. ¡Venga, próxima cambio! Ah, y otra de mis fotos favoritas. Sí. Jorge. Jorgito. Próxima cambio.
Le dicen short. Short. Ya le voy a decir que short. ¿Qué partido jugaron ayer? Horrible. No, 9 a... Sí, boludo, ya era. Era un desastre. Y ayer, con el impresionado, es con Mati. Juega bien Mati. Sí, Mateo juega. Es una minita. También está con el gatito como Ese vaso re vinito. Sí. Un vaso así. Lo cerré mal, se me hizo una sopa en la cartera. Igual está bueno porque le pueden meter un montón de líquido y es cómodo para tomar. Boludo, tiene 1 litro. Yo ahora cuando arrancan los días de calor en la facu, siempre aparte le mando 5 litros de hielo, un poco de agua Claro. y se la rebanca. Yo fui a mi amiga que hizo un pleno parcial, tenía uno parecido, se le cayó, tipo nuestras aulas están, viste, como tipo auditorio, se le cayó Yo le mandé, no me contestó todo hasta abajo. Boludo, yo no me quería levantar a agarrarlo, yo me quería matar. Son de chapa los vasos. Sí, Hacen ruido. yo no me quería levantar. Aparte yo la miré y me miraba tipo... 3-2, ¿no? Ahí me contestó. 3-2. Ahí me contestó. Estoy enganchado por los gatos, boludo. Estos pantalones se me reenganchan, viste. Digamos que me estoy enganchado por mi gato. Encima el pelo se agarra y no saca más. Tiene que lavar así. Manu. ¿Queda algún jugador jugando en el torneo? ¿De? Profesional. Que yo sepa. Lo de Edith, debe haber alguno que está ahí nomás o debe estar jugando en algo que viene De cada Darwin no tanto. hay uno. De Darwin había 2, pero sí siguen jugando, ese es el tema. Ya saben que juegan. Hicimos que comete yo el pago del partido. Mínimo, mínimo. Como que iba cabeza, pero se arrepintió y... Bien, me requé. Ah, bueno, era menor, boludo, le daba siempre figura. ¿Sí? Sí, cuando tenía otro equipo que llamaba Chaquito. algo así. Bueno. Este fin de no laburo un carajo. Un gol de FIFA. Un gol de FIFA. 3-3. 3-2. No, 3-3. Habían dado vuelta. ¿Cuánto? No vino Messi por eso. 3-3, ¿no? Quedan 3 minutos. Bueno, más atrás porque le llegan a pegar un pelotazo. Ya está abollado por eso. Ah, estamos ya por un furbazo. Sí. Que no sé si... No, si no, dejarlo acá y después...